capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. En esta sección nosotros nos topamos con uno de los temas centrales de la epístola a los Hebreos, y nos estamos refiriendo al tema de la apostasía. Es una palabra griega compuesta por apó, caerse, alejarse de, y estasis, rebelarse. En tiempos del Nuevo Testamento, dice un diccionario, dice: en tiempos del Nuevo Testamento los judíos acusaban a Pablo de que enseñaba a todos los judíos a que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y los cristianos siguieron el uso de ese término y lo aplicaban a aquellos que aún se apartaban de las iglesias cristianas. En el caso particular de Hebreos, el autor trata el caso de algunos que estaban siendo tentados a ceder ante la presión de los judíos a volver al sistema del antiguo pacto. En otro contexto, la apostasía es presentada como el apartarse de la profesión de fe en Cristo y por ende una separación de la iglesia para irse tras el mundo. Y algo de esto es lo que 1 de Juan 2 nos enseña cuando el apóstol decía que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que el texto nos está tratando un tema delicado, un tema controversial, el tema de la apostasía, y eso nos lleva de la mano a la consideración de si la salvación es algo que se puede perder. Si alguien que viene por la fe a Cristo Jesús y es salvo, si esa persona en algún momento puede perder su salvación. Si la Biblia nos habla de personas que estuvieron dentro del pueblo de Dios y luego se apartaron, en el caso de Judas Iscariote, él estuvo entre los apóstoles, sin embargo, no terminó con los apóstoles. El caso de Demas, que se apartó de andar junto con el apóstol Pablo y se fue tras el mundo. El caso de un Himeneo y Alejandro, 1 Timoteo capítulo 1. Pablo habla duramente de estas personas, de forma que la Biblia nos advierte de un peligro real, el peligro de la apostasía. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien apostata de la fe? ¿Es que pierde la salvación? ¿Eso es lo que está ocurriendo realmente? Un autor de otro diccionario se pregunta: ¿puede un verdadero creyente apostatar de su fe? Si lo hace, ¿puede readquirir la fe que perdió? ¿Puede una persona nacida de nuevo perder la fe y condenarse eternamente? Dice, las respuestas han de estar respaldadas por la palabra de Dios. Dentro de las denominaciones de la Reforma, estas son las propuestas. 1, todos están de acuerdo en que un falso profesante puede perder la apariencia de la fe que tenía. Era un falso profesante y ya no está en el grupo, pero era falso. 2, dice, también están de acuerdo en que un nacido de nuevo puede abandonar temporalmente la fe y volver después arrepentido. Y yo ahí cualifico las palabras cuando él dice puede abandonar temporalmente la fe. No, da la apariencia de que abandonó la fe, pero nunca la ha abandonado. Si es un verdadero creyente. Una aclaración personal. 3, también están de acuerdo en principio en que una persona elegida por Dios en la eternidad no puede perder la salvación. Y decimos amén a eso. Si a los que Dios predestinó, a esos también llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Su salvación está garantizada, bíblico.
Cuarto, los calvinistas afirman que el hecho mismo de haber llamado Dios a los elegidos impide que estos pierdan la fe. Enfatiza el mismo punto. Pero, quinto, los arminianos hacen ver las numerosas advertencias que el Nuevo Testamento contiene contra el peligro de la apostasía, lo que es señal de que el hombre puede evitarlo. Y él termina, el autor, diciendo: solo quiero señalar el equilibrio de las Escrituras, que, mientras advierten al pecador impenitente del peligro eterno del que se expone, también animan al creyente de conciencia demasiado delicada a que se percate de que nada ni nadie puede arrancarlo de las manos del Señor. La Biblia enseña que aquel que está en las manos de Jesucristo no podrá ser arrebatado de ella. Y la Biblia enseña que debemos cuidarnos del peligro de la apostasía. Las dos cosas la enseña la Escritura. ¿Ven el punto? Entonces lo que Hebreos está haciendo no es tratando de explicar si un creyente o no se puede perder. Ese no es el punto. Lo que Hebreos nos está diciendo es, al mismo tiempo que enfatiza la doctrina de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, al mismo tiempo dice, pero cuídate, porque puede ser que tú no seas uno de ellos. De manera que la gran pregunta no es si la salvación se pierde aquí en el texto. La gran pregunta es cómo ocurre la apostasía. Y a lo largo del libro, el autor va a retomar ese tema varias veces y lo va a enfocar desde perspectivas distintas. En el capítulo 3 nos va a enseñar que la dureza de corazón es un causante de apostasía. En el capítulo 5 nos enseñará que un estado permanente de inmadurez puede ser un indicativo de un alma que se está apartando de los caminos del Señor. En el capítulo 10 nos hablará de cómo los apóstatas toman el pecado a la ligera. Y en el capítulo 12 describe al apóstata como alguien que menosprecia y profana lo sagrado. ¿Qué nos está diciendo aquí en el capítulo 2? Que la apostasía puede ocurrir como resultado de la negligencia espiritual. Pero permítame decir primero algo con respecto a la estructura del pasaje, para darle importancia a lo que tenemos que darle importancia en el pasaje. El versículo 1 es sin dudas el meollo del pasaje. Dios ha hablado por medio de Cristo. En el capítulo 1 nosotros no nos encontramos con mandamientos. El capítulo 1 nos está describiendo a nuestro Señor. Y el capítulo 1 nos enseñó que Cristo es el mensaje culminante de Dios al hombre. El capítulo 1 nos enseñó que Cristo es más glorioso que el más glorioso de los ángeles. Que Cristo es superior. Que el mensaje que Dios nos ha dado a través del Hijo es algo singular, único, al que el hombre debe prestar seria atención. Que es el punto que va a enfatizar en nuestro texto. Pero ahora al llegar al capítulo 2, nos encontramos con ese por tanto. Un por tanto, a la luz de lo que vimos en ese capítulo 1, a la luz de todos esos indicativos de quién es Cristo y que Él es el mensaje de Dios para nosotros, entonces hay algo que sí tenemos que hacer. Y nos lleva ahora a ese punto. El versículo 2 comienza con un porque, si se fijan. Porque va a dar argumentos de por qué nosotros seguir esa directriz del versículo 1. ¿Por qué debemos prestar tanta atención, una atención diligente a ese mensaje divino que nos llega por medio de Cristo? Y va a explicarnos cuál es la razón que debe detrás de eso. Y lo más importante no es, de manera en el texto, que en el Antiguo Testamento toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución. Lo más importante es que debemos prestar atención al mensaje divino que nos ha llegado por medio de Cristo para que no ocurra que venga ese tipo de castigo y consecuencia sobre nuestras vidas. Pero esa es la explicación, ese es el argumento. Lo importante es que tú y yo tenemos que ser súper diligentes en escuchar la voz de Cristo. Y podemos preguntarnos en este punto, ¿estás tú escuchando la voz de Cristo? Y no me estoy hablando de oír una voz del cielo que solamente te habla a ti, fulano. No. Me estoy hablando de cómo Cristo hoy nos habla por medio de su revelación de las Escrituras.
pero que cuando la leemos o la escuchamos es Él hablándonos a nosotros. Y el texto nos exhorta a prestar atención con diligencia para escuchar la voz de Jesucristo. Habiendo entonces dicho algo acerca de la estructura del pasaje, digamos algo acerca de la exposición, la explicación del texto. Expliquemos el texto. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el texto en sí. El versículo 1, una vez más, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A qué se refiere el autor con las cosas que hemos oído? Eso que el autor dice que debemos oír con diligencia en el versículo 1 es lo mismo que él menciona como algo que ha sido descuidado en el versículo 3. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el 1 nos dice que hay algo que tenemos que hacer con diligencia. Y en el versículo 3 nos dice que hay algo que trae consecuencias si se hace con negligencia. Esto es algo donde debe haber el mayor empeño. Es necesario, es absolutamente necesario lo que está planteando el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje así? Y que viene de alguien como Él. Por eso lo ha descrito en términos tan gloriosos en el capítulo 1. Y ahora dice, y tú no le vas a hacer caso. ¿Y cómo tú vas a descuidar su mensaje y pensar que tú vas a escapar? ¿Ven el argumento de por dónde es que anda el autor? De manera que lo que estudiamos en el capítulo 1 es imprescindible para caer con todo su peso en la exhortación del capítulo 2, versículo 1. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje principal de Dios para los hombres. Y el contenido de ese Evangelio es Jesucristo mismo, Dios el Hijo. Y no es solo que Él lo habló, es que Él mismo es ese mensaje. Por eso los apóstoles decían, como dice Juan en 1 de Juan 1, lo que oímos desde el principio, lo que tocaron nuestras manos, lo que vimos con nuestros ojos, eso os anunciamos. ¿Qué es eso? Cristo, Jesucristo. Anunciamos a quien nosotros tocamos y vimos. Nuestro mensaje es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y ese es el gran tema de la Biblia. La Biblia misma se explica y dice que el tema suyo es Jesucristo. Que Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando abrimos sus páginas es Cristo hablándonos. Él es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, la comunicación de Dios al hombre. Y su Hijo encarnado es el regalo que Dios le ha dado al hombre. Él mismo es el mensaje. Y no hay mensaje más importante que el hombre pueda escuchar en toda su vida que no sea Jesucristo. Óyeme, tú puedes dejar de aprender de mecánica, de medicina, de ingeniería, de idiomas, de lo que tú quieras. Pero no hay nada más importante que tú jamás escuches que el mensaje acerca de Jesucristo. No lo hay. Nunca lo habrá. No hay mejor noticia que escuchar en toda tu vida que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo carne. Y que Él murió en la cruz del Calvario para la salvación de los pecadores. No hay mejor noticia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la revelación de Dios el Padre. ¿Y qué produce un mensaje así? Salvación. Pero no cualquier salvación. Tan gran salvación. Una grande salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos de qué? De la perdición. Esa salvación es gloriosa porque hay un peligro tremendo al que estamos expuestos. Y de lo que nos salva a Él es algo horroroso. Y eso hace de esa salvación algo grandioso. Y Dios promete salvación por medio del Evangelio, porque sin Él no hay opción, no hay más salvación. El hombre que no oye este Evangelio está perdido. El hombre tiene un serio problema con Dios.
Los hombres pueden concebir que el pecado es poca cosa, pero para Dios es obvio que no es poca cosa. Y lo que vimos que ocurrió en Génesis 3 con Adán y Eva es una muestra para enseñarnos que Dios toma en serio el pecado. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y es lo que también nos enseña Hebreos a partir del versículo 5 de este mismo capítulo. Que ese gran estrago causado por el pecado en la caída es enmendado por Jesucristo. Jesucristo es el enviado de Dios que se participó de carne y sangre como nosotros para precisamente traer la solución de ese problema. ¿Qué vimos nosotros en Hebreos 1:3? Que Él hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué vemos al final del capítulo 2? Vemos que Él es presentado como el sumo sacerdote que ha hecho expiación por nuestros pecados. ¿Cuál es el gran problema del hombre? El pecado. ¿Y cuál es la gran solución? Jesucristo. Un gran salvador para un gran problema. Por eso el texto lo llama una gran salvación. Es una gloriosa salvación. Cristo está hablando en el Evangelio. Necesitamos escuchar la voz de Cristo. Por tanto, es necesario, y la idea es súper necesario. Esa es la idea del texto, es enfático el texto aquí en esto. Es súper necesario que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, porque es Cristo que nos está hablando. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos un mensaje con una salvación tan grande? Ahora dice, ¿qué es lo que puede pasar? No sea que nos deslicemos. No sea que tú te deslices. ¿Cuánto contenido tiene esa expresión? El autor de los Hebreos es muy figurativo en algunas cosas. Por eso él habla en el capítulo 6 del ancla del alma. Él usa este lenguaje. Pues aquí él usa un lenguaje del mar. Cuando él habla de deslizarse, de uno despegarse poco a poco de la orilla. Y cuando uno viene a ver, la barca está lejos. Esa es la idea de algo que queda a la deriva. Y nos está hablando del peligro de la imperceptibilidad de la apostasía del corazón. Es algo que pasa tan lentamente, poco a poco, que no lo percibes. ¿Cuál es el peligro de tú no estar escuchando a Cristo en su palabra? ¿Cuál es el peligro de tú poder estar años en una iglesia? ¿Cuál es el peligro de tú haber podido estar leyendo la Biblia, oyendo cientos de sermones? Y no importa todo eso, si no estás oyendo a Cristo en su palabra, tu alma imperceptiblemente se puede ir despegando de Él. Y yo te pregunto una vez más, ¿te está hablando Jesucristo? ¿Te está hablando Jesucristo? No sea que nos deslicemos. La nueva versión internacional lo traduce, no sea que perdamos el rumbo. Ese barco que está perdido sin saber a dónde va. Es algo que se mueve sin ser detectado, gradualmente, lentamente apartándose de una vida de fe, de vivir en confianza en Cristo día tras día y esperando su palabra que nos alimenta, porque si no es con su directriz, preferimos no movernos. Él tiene que hablar a nuestro corazón. Y todo esto por un descuido. ¿Por qué dejamos de oír la voz de Cristo? Por un descuido. Es algo que hay que hacerlo con diligencia. Un alejamiento imperceptible del alma. El primer amor es cosa del pasado y lo toleramos, ni nos sentimos mal, seguimos, y eso es natural, a todo el mundo le pasa y nos conformamos y seguimos hacia adelante. Todo comienza en privado, todo comienza en el alma, nadie más lo sabe, es un asunto entre tú y Dios y ocurre en la oración. Podemos estar orando, pero el Espíritu no está en la oración que estamos diciendo. Leyendo la Biblia y no leerla da lo mismo. A fin de cuentas, todo es costumbre, todo es hábito, todo es preferencia. Cada vez más fácil quizás saltar los cultos. Siempre aparece una buena justificación para no hacer lo que tengo que hacer. Examinarme a mí mismo, eso es algo tan riguroso y como algo que suena tan puritanoide que yo mejor no lo hago. No me examino a mí mismo. Pecados que antes me eran groseros ya los empiezo a digerir más fácilmente.
Y todo ocurre poco a poco. Las olas no tienen que ser grandes. Si tú estás solamente en ese río, tú te dejas arrastrar y el río te lleva sin tú hacer mucho esfuerzo. El peligro es real y si no lo advertimos, hermanos, vamos a quedar sin rumbo en un mar espantoso de oscuridad. La moraleja es que los pequeños descuidos pueden traer ruina al alma. Tú estás usando las oportunidades que Dios te está dando de escuchar su palabra. Tú estás reparando en el privilegio que es escuchar el Evangelio. De que hay personas que no tienen Evangelio, no tienen Biblias. Personas que no saben lo que es el Evangelio. Millones de personas. Y muchos de los que lo han escuchado un Evangelio tergiversado. ¿Para qué te digo esto? Para que tú veas tengas un sentido de privilegio de que tú hayas escuchado la voz de Jesucristo en su palabra. El punto ahora es ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuántos años más tú crees que Dios está obligado a darte para tú abrazar a Jesucristo de todo corazón? ¿Y tienes tu garantía de salvación? ¿Tienes tu garantía? ¿Tú estás seguro que tú has escuchado y respondido correctamente a lo que Cristo te ha dicho a viva voz? Porque ¿cómo escaparemos? La idea es, no hay escapatoria. Las consecuencias de desoír su voz son ineludibles, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande anunciada por medio del Hijo? De manera que cuando Dios habla en serio. Y Dios está diciendo en serio, cree en Cristo, busca refugio y salvación porque el riesgo es demasiado grande. ¿Recuerdan la cita del Salmo 2? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los versículos 3 y 4 nos dicen tres cosas con respecto a nuestra salvación. Que fue anunciada primeramente por el Señor, que fue confirmada por los que oyeron, y que Dios testificó de ella con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu. O sea que es como si Dios dijera, mire, y yo tengo testigos de lo que yo estoy diciendo. Dios habla y dice, mis testigos son mi Hijo, los apóstoles y los milagros que ellos hicieron. Pero yo he traído la estructura del pasaje y les he explicado el pasaje. Yo quiero traer unas palabras finales de aplicación del pasaje. ¿Ustedes recuerdan cómo Cristo una vez dijo, mirad bien cómo oís? Cristo quiere que nosotros tengamos cuidado de la manera como escuchamos. Lo que escuchamos es importante. Para los judíos era importante que los ángeles habían traído palabra de Dios. Dios habló por mediación de ángeles. Hoy hay medios por los cuales nosotros recibimos información. Hermanos, nunca permitamos que nuestros ojos se posen más en los medios que en el contenido mismo. A excepción cuando el medio es Jesucristo mismo, que es lo que Hebreo nos está enseñando. Es el único caso en el que nosotros debemos obsesionarnos con el medio, porque Él mismo es el contenido. Ahí entonces, oye todo lo que Él tenga que decir. De otra manera, mirad bien cómo es. Tengamos cuidado qué es lo que está llenando nuestro corazón. ¿Qué voces estamos escuchando? Hay voces en este mundo que están promoviendo cosas que van en contra del Evangelio, van en contra de la palabra de Dios, van en contra del reino de los cielos. Y nosotros debemos cuidar nuestras almas. Y sabemos cómo el diablo es un mago que maneja bien el arte de la comunicación. Y sabemos cómo Él busca alcanzar las almas de nuestros hijos a través de la televisión, a través de la música, a través de los libros. Él está usando diferentes medios para llegar a sus corazones y nosotros estamos chupándonos el dedo sin reaccionar a veces a las cosas que ellos están absorbiendo ya si no han sido transformados y moldeados por esas cosas. Mirad bien cómo oís. Por eso es
Que Cristo decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay otras voces, hay otros falsos pastores, pero dicen, mis ovejas oyen mi voz. Y yo te pregunto una vez más, ¿estás tú escuchando a Jesucristo? Es la voz que tú estás escuchando para cómo tú vives cada día. Es la voz que tú estás escuchando para vivir como ciudadano, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleador, como empleado. Es la voz de Cristo la que tú estás escuchando. ¿Estás tú escuchando a Jesucristo? ¿Estás siendo diligente, como dice el texto, para escuchar a Jesucristo? Y aquellos que están aquí sin Cristo, no perezcas junto con aquellos que menosprecian las advertencias del Altísimo. Ve sin tardar a Jesucristo, porque descuidar el mensaje del Evangelio es una actitud suicida. Paz y seguridad, dicen algunos, no va a pasar nada, yo estoy bien. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el texto, no escaparán. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás tú del juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay buenas noticias, que Cristo se entregó para rescatarnos a tiempo, antes de que eso acontezca. ¿Por qué seguir menospreciando el único mensaje de salvación para tu alma? Hoy mismo ve a Jesucristo. Hoy mismo arrepiéntete de tus pecados. Hoy mismo gusta y disfruta de la gran salvación que Dios ha provisto para el hombre. Oh, que Dios responda al deseo de nuestro corazón este mismo día. Oh, que nadie de los que están aquí hoy sentados recuerde este mensaje cuando ya sea demasiado tarde.